Buenas tardes. Voy a comenzar hablando del Estatuto del Docente, Ley 3723 y decretos reglamentarios. Título 1. Disposiciones generales, capítulo 13 de permutas y traslados. Se entiende por permutar el cambio de destino de común acuerdo entre dos miembros del personal. Para ser considerada, los aspirantes deberán reunir las siguientes condiciones. A. Ser titulares y revistar en el mismo cargo. B. En el caso de las permutas entre directores, deberá permanecer además a escuelas de igual categoría. C. Los profesores titulares de horas cátedra deberán permutar por igual número de ellas y poseer título que los habilite para las materias a dictar en el nuevo destino. El docente puede solicitar cambio de destino en cualquier época del año, excepto en los 2 últimos meses del ciclo lectivo, siempre y cuando no esté en disponibilidad y o sometido al sumario administrativo o consejo judicial. Esto quiere decir que a los docentes titulares se le permite permutar, es decir, cambiar un cargo de otro docente del mismo o distinto establecimiento, conservando ambos la condición de titular. La reglamentación. En las solicitudes de permutas se harán constar de los nombres y apellidos de los interesados, fecha de nacimiento, títulos, antigüedad en la docencia, en el establecimiento y en el cargo. B. La solicitud de cambio seguirá el siguiente trámite. 1. Se presentará suscripta por los interesados en uno de los establecimientos donde estos prestan servicios. 2. El docente ajeno al establecimiento donde fue presentada la solicitud de permuta agregará un informe en la dirección del suyo referente a su situación de revista. 3. La dirección del establecimiento donde fue presentada la solicitud, la remitirá siguiendo el trámite que corresponda a la Junta de Clasificación respectiva, con los informes pertenecientes. C. La clasificación dictaminará dentro de los 7 días hábiles de recibida la solicitud y elevará las actuaciones a las autoridades para la resolución definitiva. D. La Junta de Clasificación abrirá un registro en el que se anotarán los pedidos individuales de permuta del personal. Los interesados enviarán los siguientes datos: nombre y apellido, número de documento, fecha de nacimiento, títulos, establecimiento en donde actúa, antigüedad en la docencia y en el establecimiento, cargos y horas de cátedras con especificación de la asignación, curso, turno que desea permutar. La Junta de Clasificación enviará a la superioridad para su publicación trimestral la nómina de los docentes inscriptos para las permutas y los datos mencionados en el punto anterior. F. Las permutas se resolverán de la manera siguiente. 1. En los niveles preprimario, primario, según la resolución del Consejo Federal de Educación. En la enseñanza media, superior y en la educación física, la resolución del Ministerio de Educación y Cultura. G. Podrá dejarse sin efecto el pedido de permuta o la permuta acordada cuando ambos interesados hubieran presentado su conformidad para ello. En el caso del desestimamiento unilateral debidamente fundado, la Junta de Clasificación dictaminará sobre la procedencia de lo solicitado. En ambos supuestos, los pedidos serán atendidos, siempre y cuando el trámite sea efectuado antes de la toma de la posición de ambos. H. Las permutas entre el personal técnico de supervisión serán resueltas
En el preprimario y primario por el Consejo Federal de Educación, en la enseñanza media y superior y en la educación física por el Ministerio de Educación y Cultura. Y la dirección personal informará la fecha de pedido sobre la situación de revista de los docentes que soliciten las permutas. La prosecución del trámite estará condicionada al cumplimiento de lo que se establece en el artículo de la ley en el que representa el límite para el servicio activo según la legislación vigente. Artículo 31. Artículo 31. El personal docente titular que se encuentra en situación activa o pasiva, excepto el que esté en disponibilidad y o sometido al sumario administrativo o proceso judicial, como habíamos mencionado anteriormente, podrá solicitar traslado definitivo después de haber permanecido 2 años en su nuevo cargo y destino. Podrán presentarse en los concursos para traslados los docentes de distintos escalofones, es decir, de nivel o posición, dentro de un mismo nivel. Para optar a los ascensos de este personal, deberá permanecer por lo menos 2 años en su nuevo escalafón. La Junta de Clasificación respectiva dictaminará en todos los casos teniendo en cuenta los antecedentes de los solicitantes. Reglamentación. A. En el caso de paridad, es decir, igualdad o semejanza del puntaje, se establecen las siguientes prioridades para la concepción de traslados. 1. Razones de salud de agente previa a la constatación del órgano competente. 2. Razones de unidad de vínculo conyugal. 3. Razones de concentración de tareas. 4. Otras razones debidamente fundadas. B. Las solicitudes de traslado podrán ser elevadas acompañadas de la documentación correspondientes según los casos. Y por razones de salud del agente, el certificado médico deberá ser expedido por la autoridad competente que resida en la localidad de asiento de la escuela del solicitante. En el caso de las escuelas rurales, se permitirá la presentación de certificado expedidos por la localidad más cercana. En ambos casos, el certificado deberá constar de 1. La necesidad de traslado del agente al lugar donde se solicite. 2. Que la localidad no cuenta con servicios adecuados para su tratamiento. Asimismo, se adjuntará toda la documentación probatoria del caso que deberá ser fiscalizada por la Junta Médica del Congreso respectivo. 2. En los casos de solicitud de traslado por unidad de vínculo conyugal, determinado por el traslado o por la residencia de uno de los cónyuges, se presentará la certificación del superior jerárquico con la fecha de toma de posición de la designación del solicitante. Se agregará el certificado de residencia del cónyuge expedido por la autoridad. 3. Las tramitaciones originadas por los pedidos de traslado por concentración de tarea, el interesado deberá presentar un informe completo sobre su situación de revista.
Estas razones serán atendidas cuando se trate de cargos o horas cátedras que desempeñen en la misma o de que se desempeñen en la misma o en distinta localidad. 4. Razones debidamente fundadas. La documentación deberá ser exhaustiva en relación con la causa determinante de la solicitud. Podrán considerarse, entre otras, enfermedad de un miembro del grupo familiar o cambio de nivel de estudios de los hijos. C. Los traslados de personal técnico serán resueltos en los niveles preprimario, primario por el Consejo Federal de Educación, y en la enseñanza media y superior y en la educación física por el Ministerio de Educación y Cultura, previo informe los organismos técnicos correspondientes. D. El personal que solicite traslado con descenso de jerarquía o categoría se irá beneficiado de la siguiente manera. 1. Por rebaja de una jerarquía, categorías de disminución de 6 horas cátedras, 2 puntos. 2. Por rebaja de 2 jerarquías, categoría o disminución de 6 horas cátedras, 4 puntos. Se consideran las solicitudes de traslados con descensos de jerarquía solamente de vicerrector o maestro de grado, director de primera, segunda y director de tercera y cuarta categoría a maestro de grado. Se consideran solicitudes de traslado con descenso de categoría de director de primera a director de segunda, tercera o cuarta categoría, de director de segunda a tercera y cuarta categoría y de director de tercera a director de cuarta categoría. Artículo, se me movió, 32. Se considera traslado transitorio por razones de salud, unidad de vínculo conyugal y causas debidamente fundamentadas en cualquier época del año, como hemos mencionado. La máxima autoridad del nivel de la enseñanza reglamentará el sistema. No tiene reglamentación. El artículo 33. Artículo 33. Los traslados, excepto los encuentros en las disposiciones del artículo 21 del presente estatuto, se acordarán una vez por año, con antelación a la fecha que se establezca, para los nombramientos de reglamentación. Determinará las bases a que deberán ajustarse los concursos antecedentes para traslados. Su reglamentación. A. El personal de cualquiera de los niveles de la enseñanza presentará las solicitudes de traslado siguiendo la vía jerárquica que corresponda durante el mes de agosto de cada año. B. La dirección personal hará llegar indefectible a la Junta de Clasificación respectiva todas las solicitudes de traslado
dentro de los 5 días hábiles siguientes del mes de su presentación. Informará asimismo sobre la situación de revista de los interesados. C. La Junta de Clasificación clasificará a los aspirantes conforme a la valorización de títulos y antecedentes determinados para el ascenso de jerarquía y estudiará los motivos de las solicitudes en caso de igualdad de puntaje, asimismo confeccionará la lista y elevará las propuestas correspondientes en el mes de noviembre siguiente. D. Los traslados se concederán en el mes de diciembre y serán efectivos al comienzo del periodo escolar siguiente. Si el agente no se hiciera cargo de la fecha y de los plazos establecidos sin causa justificada, el traslado será dejado sin efecto y el interesado no podrá solicitar nuevo traslado por el término de 2 años. Los traslados de personal directivo se efectuarán en vacantes de igualdad, jerarquía, categoría y ubicación, salvo que el interesado acepte la rebaja de jerarquías o disminución de la categoría o ubicación a una ubicación menos favorable. F. El traslado sin efecto a pedido del interesado. El traslado queda sin efecto a pedido del interesado. Artículo... Me olvidé de cambiar de diapositiva. Artículo 34. El personal sin título docente solo podrá solicitar traslado a establecimientos de ubicación más favorable después de 10 años de servicio y 5 años desde la última vez que hubiera acrecentado el número de clases semanales, siempre que su concepto no fuera inferior a muy bueno. Y únicamente en el caso que para el cargo solicitado no hubiera postulante con título docente. El artículo 34 no tiene reglamentación. Artículo 35. Podrán acordarse permutas y o traslados entre docentes de la provincia de Corrientes con los de la Nación y los de otras provincias conforme con los convenios suscriptos o que se suscriban según el inciso P del artículo 6 de la ley presente. Su reglamentación. El trámite de las solicitudes de este tipo de permutas y traslados se regirá por los establecidos en los respectivos convenios. Después para terminar, elegí del título 3, disposiciones especiales para la enseñanza primaria, capítulo 2, de cargos de funciones de docentes, el artículo 70, que habilitará para ocupar cargos de bibliotecario expedidos por los establecimientos oficiales o privados reconocidos. El artículo 71 son los cargos y funciones para la educación primaria. Los siguientes son bibliotecario, director de biblioteca, supervisor de biblioteca, maestro, vicerrector, director, supervisor escolar,
supervisor de secretario de la Supervisión General, supervisor seccional, supervisor general, vocal y presidente del Consejo Federal de la Educación. En esto terminaría, de esta manera terminaría los capítulos que elegí. Gracias y saludos.